Pedro Ferrada, asesor de la Plataforma de las Américas para la Reducción de Riesgos y Desastres, está con nosotros. Perico, como le decíamos en la Universidad Ferrada, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Todos los años lo mismo, Pedro, no es posible es decir, no es posible hacer prevención, o sea, porque vemos poblaciones asentadas donde no deberían estar, carreteras que han sido construidas sin prever que se les van a venir los huecos encima, o sea, que va a pasar lo que está pasando, ¿no? Así es, sí es posible hacer prevención, empezando por los asentamientos más recientes. Si yo tuviera posibilidad de actuar en aquellos asentamientos que están en formación en este momento, ahorraría muchísimos recursos y desastres, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Recientemente regreso de Cusco y hemos podido asistir a una situación patética, donde miles de pobladores están pobladores pobres están adquiriendo terrenos para construir viviendas en el Alto Cusco y en zonas extremadamente riesgosas. Y nadie hace absolutamente nada frente a esto. Alguien decía en Cusco, ya no hay cerro donde vivir, porque ha sido ocupado prácticamente todas las laderas de los cerros con viviendas, y viviendas mal construidas en muchos casos, y en la mayoría de los casos, lamentablemente, en zonas donde la pendiente no aconseja construir de esa manera. Pero igual se construyen en las autoridades, sí, por razones electorales, ¿no es cierto? Llegan hasta promover que esto ocurra, ¿no es cierto? Así es, y eso es lo más lamentable. Ya la ley que creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo penaliza a las autoridades y a los responsables de esto, pero hasta ahora el Poder Judicial no ha tomado una sola medida sobre este asunto, a pesar de que por todos los lados en el país encontramos situaciones similares, ¿no? Ahora, yo te he escuchado decir a ti que por cada dólar que se invierte en prevención se ahorra, ¿qué cosa? 8 o hasta 10 en algunas circunstancias. Sí, hasta 10. Es más o menos la proporción que estimaban en Naciones Unidas hace algunos años, ¿no? Y de hecho hay otros que están diciendo que se podría ahorrar incluso mucho más, ¿no? Y es muy sencillo, o sea, simplemente evitar que se ocupen las zonas de alto riesgo, y para evitarlo es más fácil evitarlo en el momento en el cual empiezan a ocuparse que 30, 40, 50 años después, como está ocurriendo en Chosica. Aquí han sido declaradas algunas zonas de alto riesgo, claro, y no se mueve un zonas solo no aptas para la vivienda, y está lleno de gente, ¿no es cierto? Sí, que está... sí, pero se está hoy día declarando no apta para vivienda, lo que se llama riesgo no mitigable, algunas zonas de Chosica que tienen 40, 50 años, pero al ladito hay nuevas urbanizaciones y ocupaciones en terrenos de alto riesgo, como en donde no se hace nada. El caso de Huaycoloro, que en algún momento conversamos, es un caso patético también. Muy bien, ya sabemos que ese muro está mal construido, pero ¿quién lo derrumba? Si no se elimina ese muro... Claro, a la hora que venga la crecida del río, sí, va a ir... ¿Por qué tenemos que esperar a que se discuta, se debate esto, antes de tomar medidas? Y ahí hay organismos técnicos que podrían responder rápidamente a esto. Bueno, evaluar la situación, si ese muro tiene que ser erradicado, claro, se erradica. Pero eso es lo que más sorprende, es decir, yo te he escuchado por años, porque yo no sé, hace 30 años creo que estás tú en este tema, sí, tal vez más, ¿no es cierto?, de que es absolutamente previsible, es decir, hay estudios que determinan por dónde, cuáles son las quebradas, por dónde a la hora que vengan las lluvias, por dónde va a bajar el agua, dónde pueden generarse huaicos, etcétera, y por lo tanto una de las primeras cosas que se tendría que hacer es desplazar a las poblaciones que están en esa zona de riesgo, número uno. ¿Sí? Entonces el dinero que inviertas en eso va a ser muchísimo menos del que vas a invertir en recuperar lo que perdiste a la hora que venga el agua, ¿no? Claro, y podemos hacerlo, como vuelvo a repetir, antes de que se consoliden los asentamientos que recién están en formación, y atacar también en el momento que ocurren los desastres, si es que no se han hecho acciones, reasentar a los asentamientos que son afectados. El caso de Huayllopata, en Cusco. En Cusco, sí. En el lapso de un mes, 2 huaicos en el mismo pueblo. No, uno en diciembre y otro ahora en enero. Hay un estudio de Ingemet que dice que ese pueblo debe ser reasentado. ¿Qué hacen? Se les instala viviendas temporales
pero no se da una solución definitiva. Y de ahí vuelven, ¿no es cierto? Y vuelven a sentarse en el mismo lugar. Ahora, yo he citado varias veces, no recuerdo el nombre, la señora Magariño me va a ayudar a encontrar el nombre. Entrevistamos una vez acá a un ingeniero chino que había trabajado en la construcción de la represa de las Tres Gargantas en China, que es la mayor obra de ingeniería hidráulica del mundo, y que trabajó también en todo el proyecto de prevención en Ecuador, que tuvo resultados muy favorables, y que pretendían hacer también obras de prevención en Perú. Y él decía que los peruanos nos deberíamos sentir privilegiados por el agua y deberíamos celebrar cada vez que viene el agua, y lo que hacemos es llorar. Y él decía, pero hay tantas cosas que se podrían hacer. Decía, lo primero es acumular el agua arriba. ¿No es cierto? O sea, porque está claro lo que hay que hacer. Yo escuchaba hablar al ingeniero chino y decía, Dios mío, parece tan fácil, ¿no? Sí. De hecho, en el plan de reconstrucción, con cambio, se han previsto hacer obras integrales, pero lo que pasa es que se ha dedicado todo este tiempo a concursar y formular progresivamente la propuesta. Pero ¿con qué recursos se van a poder implementar estas obras si definitivamente recién van a estar listos los expedientes técnicos a fines de este año? Entonces, obviamente son obras de largo alcance y que requieren fondos especiales, ¿no? Yo te quería comentar, ya que estuve en Cusco, estuve evaluando un programa que me pareció fantástico. Hay una quebrada que termina en el centro histórico, o sea, que pasa por el centro histórico de la ciudad, y es una quebrada relativamente grande, y una ONG, que es Huamán Poma, con la Municipalidad de Cusco, ha logrado manejar esa quebrada y evitar que los flujos de lodo y rocas puedan llegar al centro histórico de Cusco. Absolutamente nadie valoriza o tiene en cuenta ese tipo de medidas que han costado alrededor de 3 millones de soles, con trabajo comunitario. No, claro, imagínate que venga el barro sobre el centro histórico, te va a costar que de 3.000 millones sí, reconstruirlo. Ahí por eso te decía, 1 a 10 es muy poco en este caso, ¿no? Ahora tenemos más información, estamos con Pedro Ferraz, un especialista en prevención de desastres, y estamos en la línea con Edgar Bustamante de la carretera central. ¿Qué está pasando en la carretera Chanchamayo? Adelante, por favor. Exitosas noticias desde Chanchamayo, desde la zona crítica. Justamente este tramo carretero entre Tarma, Chanchamayo, a la altura de Carpapata, Huacapistana y Anango. El desastre que ha ocurrido ha sido bastante fuerte, 13 derrumbes, pero han dispuesto a las autoridades, como también NTC, Provías, el tránsito bastante restringido. Están dispuestos de que los trabajos se van a realizar desde las 8 de la mañana a 12 de mediodía, y de 12 de mediodía a 2 de la tarde hay tránsito solamente por un solo carril, 2 horas nada más, de 12 de mediodía a 2 de la tarde. Comienzan los trabajos de 2 hasta las 5 de la tarde, y nuevamente vuelven a abrir a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Entonces estamos hablando de que el tránsito vehicular solamente hay 2 horas al mediodía, de 12 a 2, y de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Toda la noche hay tránsito por un solo carril restringido, pero las máquinas se están operando en la zona con todos los detalles respectivos, logística, para tratar de solucionar. Pero aquí, Nicolás, hay un tema muy importante. El detalle es, ya no quieren seguir arrojando las piedras al río, porque se va a formar un dique y podría traerse las consecuencias. El río Tarma ha crecido enormemente, las aguas sigue aquí creciendo, la lluvia, y por lo tanto queremos saber qué medidas se puede tomar a nivel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como también Provías, al estar permanentemente las maquinarias en la zona de desastre, zonas críticas de esta parte del Perú, en la selva central. Adelante. Muchas gracias a Edgar Bustamante. Bueno, eso es lo que está pasando por todos lados, ¿no? Ahora, uno de los temas, estamos hablando de la necesidad de reasentar poblaciones, que es una política que hay que, o sea, eso debería ser una emergencia, no salir corriendo detrás de cada vez que hay una desgracia, sino
trazar una estrategia para reasentar poblaciones. Ahora, el segundo problema es el sistema carretero. O sea, esto está mal hecho. O sea, no puede ser que tengas carreteras que ya sabes que va a venir el hueco y cuando venga el hueco se la va a llevar. O sea, va a ocurrir de todos modos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Sí. Reubicar las carreteras, construir de otra manera. ¿Cuáles son las soluciones? Sí. Mira, yo recuerdo hace ya varios años, se acercó un funcionario colombiano que habían hecho el contrato de concesión de la carretera central, de un tramo de la carretera central, esto que van a construir y remodelar, ¿no? La Ramiro Prialé. Y conversamos un rato, y yo le mencioné el tema de los huaicos y él desconocía totalmente la existencia de huaicos y ya había firmado el contrato, ¿no? O sea, iba a construir una carretera y no sabía que los huaicos... Ni siquiera tenía idea del fenómeno, ¿no? Entonces, ese es parte del problema. O sea, se firman contratos sin tener en cuenta la necesidad de previamente estimar los riesgos potenciales, ¿no? O sea, pero esa estimación de riesgo supone a qué distancia debe estar de las laderas, ¿no es cierto? Incluso algunas zonas en las que tienes que elevar carreteras, hacer túneles en vez de pasar al lado del cerro, ¿no es cierto? Por debajo y no al costado del cerro, ¿no es cierto? No estar al lado de los ríos que van a crecer, tener proyecciones de hasta qué altura puede llevar el río cuando sube en el peor momento, ¿no es cierto? Porque lo que hay que empezar es en la peor circunstancia. Sí, y los sistemas de drenaje posibles, o sea, las carreteras en la selva están llenos de drenaje, pero en la costa no hay tales. Y el sistema de drenaje en las carreteras también de alguna manera ayuda a proteger esto, ¿no? Y si se hace algún sistema de drenaje termina siendo... Ahora, la conclusión al final, Pedro, es que está claro lo que hay que hacer. Sí. De lo que se trata es que hay que hacerlo, no ahora estar corriendo detrás de las emergencias, sino para prevenir esta situación, ¿no? Sí. Sí, es lamentable y es un tema que tiene que ver también no solamente con la autoridad nacional, sino con las autoridades regionales y locales. O sea, se puede invertir mucho dinero en prevención y hay normativas, procedimientos para hacerlo, en lugar de hacer obras. Una periodista en Cusco comentaba cómo habían reconstruido por tercera vez un monumento en una plaza, ¿ya? Que costaba alrededor de 7, 8 millones de soles. Y me decía, ustedes han hecho, por el proyecto Huamampoma, por 3 millones hubiéramos hecho dos veces lo que ustedes han hecho ahí, ¿no? Y efectivamente ese es parte del problema. Lo mal gastado que está el dinero, que lamentablemente... Se gasta en cosas que nada que ver con... En tonterías. En tonterías, ¿no? En algunos casos. Sí, pues para resumir lo que decía el ingeniero chino con respecto a celebrar la venida del agua, decía, ustedes lo que tienen que hacer es almacenarla primero, que va a traer varios beneficios, va a acabarse la estacionalidad del agua para agricultura, va a tener agua todo el año, ¿no es cierto? Lo segundo, puedes usarla para agua potable. Lo tercero, puedes producir energía, que va a haber exceso, sí, pero eso canalizas, descolmatas los ríos, o sea, te preparas para eso, no permites que la gente se asiente donde no debería estar, y por el otro lado haces un sistema carretero que está previendo que estas cosas van a ocurrir. Entonces viene el agua y hace fiesta, no llora como hacemos todos los años. Claro, ese es parte del asunto. Mira, y además hay temas de sistemas de información o información sobre el clima que pueden mejorarse sustantivamente. Estaba revisando, porque en algún momento leí qué es lo que iba a pasar. ¿Dónde leí eso? En el CIFEN, que es el Centro de Fenómeno del Niño en Ecuador. Es un centro regional que se organizó con Naciones Unidas, y ellos decían, los próximos meses, entre 2 meses, llegue el fenómeno del Niño y va a afectar con aumento de lluvias en la sierra sur y central del Perú, y va a haber disminución de lluvias en la costa. Nosotros nos hemos estado preparando muchas veces para las lluvias en la costa. Y lo que nos ha venido es esto que tenemos ahora. Entonces no se escucha o no se logra compatibilizar la información regional con la información nacional. Entonces tenemos problemas de ese tipo en lo que es emergencia, pero obviamente el problema central es cómo avanzamos en prevención. Y creo que esto necesita voluntad política, pero también autoridad. Por supuesto. Pedro Ferradas, experto en prevención de desastres, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Gracias.